cientos y cientos de bolsas con carbón vegetal, todas con destino a Europa, pero había algo más: cocaína. Son aproximadamente 450 kilos de cocaína dividido en panes y ocultos en estas bolsas que transportaban presuntamente solo carbón hacia Europa. Este era el método de ocultamiento concreto, ¿no? Una bolsa de carbón vegetal en trozos y dentro de ella venía ocultada con un film oscuro panes de cocaína. Este ladrillo está compuesto por 6 panes de cocaína. La carga estaba a punto de ser embarcada en por lo menos 2 containers. Estos estaban destinados hacia el puerto de Lisboa. Cuando el personal de la aduana detectó el cargamento de cocaína, observó que había además algo más dentro de las bolsas y sin contabilizar la droga. Ladrillos, una mexicaneada entre los mismos narcos. Ladrillos dedicados a la construcción. Esto en la jerga lo identificamos como una presunta mexicaneada, ¿no? Es decir, simulaban tener ladrillos en este lugar. Exactamente el lugar de la droga, efectivamente. Acá presumimos que puede haber habido algún acto de deslealtad entre quien tenía la obligación de remitirlo, de manera de que puede haber algún tipo de diferencias entre los cárteles que están involucrados. Hace pocos días atrás, en España, fue desbaratada parte de la organización. Allí, en diferentes ciudades de España y en Lisboa, detuvieron a por lo menos 7 argentinos que tendrían vinculaciones con el cargamento que había llegado allí, alrededor de 380 kilos. Este procedimiento es efectivo y ha sido posible en base al intercambio de información y cooperación que tiene la FIP y la aduana argentina desde hace un tiempo, y en este caso en particular con la aduana de Portugal, con los cuales hemos podido intercambiar información y a raíz de eso poder estar trabajando en forma simultánea en la identificación de la organización que estaría atrás de este envío. No solo traficaban droga, también engañaban a los que iban a recibir esa droga poniéndoles ladrillos de construcción, no ladrillos de cocaína, en el lugar de esa cocaína. Traficantes y estafadores, unos fenómenos. Sí, ¿sabés que suele hacerse eso? Ahora, pero ver ladrillos de construcción en lugar de ladrillos de cocaína, digo, con lo que pocas veces. Con lo que están los materiales de construcción. Además, sí. Pero la droga sigue estando más caro que el kilo de cocaína. Exactamente. Bueno, más allá de la broma, es verdad. Es real lo que, por lo menos, se sorprendieron los hombres de la aduana, hombres y mujeres de la aduana, al revisar cada una de las... Vos sabés que en los lugares donde había ladrillos, los perros no paraban. Porque claro, detectaban la droga en algunos de los sectores. Había varios que estaban... ¡Pobres perros! Porque no les detectaban los ladrillos, digo, exactamente de la construcción. Y nos han mostrado justamente eso. Los perros les llamaban la atención, obviamente, cuando había el cargamento de cocaína, ¿sí? Igual el olor del carbón es muy penetrante también. Pero había, por ejemplo, en este caso nos contaban que de los 450 kilos... 77 con panes de cocaína, ¿sí? Estamos hablando de las distintas bolsas. En 70 de esas bolsas había droga y en 7 ladrillos de la construcción, ¿sí? Son aproximadamente, calculan ustedes que este cargamento está evaluado, como decía la directora de la aduana, en aproximadamente 18 millones de euros. Más de 20 millones de dólares puestos allá en el mercado. Pero inclusive el ladrillo mismo es hipercotizado justamente en Europa. Ahí están los ladrillos de construcción. Después exacto, los otros son ladrillos de cocaína. Ahora me pregunto, por ejemplo, ¿hay exportación de carbón? ¿Es muy importante la exportación de carbón o era raro exportar carbón? Lo digo, los costos que tiene exportar carbón. Ahí están los ladrillos, sí. Hay exportación de todo en realidad y sobre todo en distintos países donde el carbón no suele aflorar en esas latitudes. Y es lógica, en este caso carbón, madera y de todo se exporta. No sorprende este cargamento. Sí sorprende que obviamente habían tenido un dato en Portugal. Llegó un cargamento y lo detuvieron. Exactamente. Le avisaron a la aduana, esto era una banda que venía siguiéndose porque cambiaban el modus operandi, y cuando avisa a la aduana de Portugal que habían detenido a esta gente allí, aquí en la Argentina hicieron lo mismo con este mismo cargamento. Es más, en estos momentos
Hay otro container que están terminando de revisar que no tenía droga en ese carbón. Es decir, el container que estaba al lado. Había carbón. Bien, vamos a ver cuál es la ruta del carbón. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Miren desde qué provincia, Desde el Chaco. Desde allí salía. Allí se empaquetaba el carbón y se cargaba, obviamente con la droga. ¿Sí? Iba directamente en camiones hacia los contenedores donde se cargaban y salían del puerto de Buenos Aires, en esta pizarra que hemos hecho para mostrarles a ustedes, una especie de croquis. Cruzaban todo el Atlántico en barco, hacía la escalada lógica de todos los cargueros, no llevaban solamente carbón los cargueros. Llegaban al puerto de Lisboa y desde allí se distribuía no solamente a ese país, sino también a España. Hubo detenciones en los dos países, ¿sí? Y en la Argentina hoy hubo 3 detenidos. Bien. En total, ¿sí? La ruta del carbón. Un barco en estos momentos está prácticamente en el medio del Atlántico, viajando ¿hacia dónde? Hacia Lisboa. Papá. Con 2 containers conteniendo una carga de carbón. O sea que puede haber más droga, además de la que secuestró allí en Europa. La que se secuestró acá, en el mar podría haber más. En este momento hay carbón, o sea, la misma carga, la misma empresa envió carbón y está viajando en estos momentos en otro barco, que sería el segundo barco, hacia Lisboa. Lo están esperando allí personal de la aduana de Portugal y también de la Argentina que ha viajado especialmente. Esto es el carbón y la droga encontrada encontrada aquí, esa es en Lisboa. Si te vieron por televisión están tirando el carbón por la escotilla. No, pero van y tratan de detener el barco en el mar, digo, porque ya deben saber que, según lo que nos dice, nos agarraron en Lisboa y acá en Buenos Aires. Tirá, viste el container 37, tiralo al mar. Quédense tranquilos que el cargamento de Lisboa lo encontraron el fin de semana, o sea, ya tendrían tiempo hasta de haberse deshecho de los containers aquí en el puerto de Buenos Aires, no lo hicieron. En este caso nadie quiere arriesgarse, una vez detectados, a ser detenidos. O sea, ese cargamento sigue su viaje y después obviamente el que lo va a recibir son las autoridades de la aduana y de la policía en ese país. ¿Los detenidos en Argentina están relacionados con la empresa que exporta o con qué? Con la empresa que exporta. En realidad están relacionados con los que trabajaron en el empaquetamiento y en el traslado, en el envío hacia los containers, hacia el puerto de Buenos Aires. Se tratará obviamente de determinar si hay o no responsabilidades y cuál sería el vínculo, la complicidad. Un dato más, allí ven que están abriendo algunos de los panes en donde presuntamente había cocaína y hay ladrillos, pero han detectado que en muchos de los, digamos, donde estaban los ladrillos de cocaína, algunos estaban envueltos con un papel muy particular de nombre Cartier, como los relojes y demás. Lo que presumen es que justamente ese tipo de droga era especial, iba destinado a algunos compradores. Algún proveedor. Exacto. Y además, otro dato... Puede ser la droga de mayor calidad. Por ejemplo, exactamente. O destinados para vamos a ver cuáles son las marcas especiales que se ponen en algunos de los ladrillos. ¿Ven? Como especie de águilas que había allí, colocadas en el frente, y también las letras que se venden en ese lugar, que van a ver ustedes además, que dicen esta palabra mencionada o conocida, obviamente. Y además otra cosa, cada uno de los sacos o de las bolsas de arpillera y demás, en los que había droga detectaron que tenían, ahí está la inscripción, ¿ven? Es muy particular y muy especial. No todos tenían eso porque aquí ven que son distintos, diferentes. El peso entre 1 kilo, 900 gramos, 1 kilo 100. Tenían doble costura. Muchas de las bolsas en donde estaba la cocaína. Doble costura a diferencia de las otras que tenían costura simple. La justicia chaqueña lo investigaba desde hacía meses. Y esta mañana, los escáneres de la aduana porteña terminaron de confirmar la maniobra. Escondida dentro de bolsas de carbón vegetal, más de 450 kilos de cocaína pretendían ser sacados del país. El destino final era Portugal. En la realidad, el cargamento se presentaba a la aduana como un cargamento de carbón vegetal, que es usual en los envíos a Europa. La imagen del escáner nos marcó, sobre todo en la última parte del contenedor, de la carga apilada en el contenedor, bolsas con una densidad llamativa. Eso llevó a que bajáramos primeramente este primer contenedor. Cuando empezamos a aperturar cada una de las bolsas, nos vimos sorprendidos. Para tener idea, se trataba de 1060 bolsas y en 70 bolsas encontramos estos panes que ustedes están viendo acá, que venían acondicionados en un bloque recubierto por un material
plástico oscuro para mimetizarse con el carbón justamente, y estaba compuesto por 6 ladrillos de cocaína. En el puerto de Buenos Aires fueron 2 los containers de carbón que se requisaron. La sorpresa adicional la tuvieron cuando al abrir 7 de las 70 bolsas a donde supuestamente había cocaína, no encontraron droga, sino ladrillos de barro. Esto es lo que se conoce, digamos, en el mundillo como una mexicañada. Acá lo que estamos presumiendo con esta presencia es que parte de la droga que tenía que enviarse se quedó alguna parte que no fue, digamos, leal en la organización, para seguramente su reventa por medios propios, ¿no? Estamos hablando de un negocio realmente millonario. Realmente, para tener idea, este cargamento, si llega a Europa, tiene un valor de 18 millones de euros o 25 millones de dólares, así que realmente es de una cuantía significativa. En los mismos playones de la aduana se realizaron los exámenes preliminares que corroboraron que la sustancia que se pretendía traficar era clorhidrato de cocaína. Ahora se investiga si este golpe al narcotráfico está vinculado al que ayer se dio en el puerto de Lisboa. Allí 7 argentinos fueron detenidos cuando intentaban introducir en Portugal y en España 380 kilos de cocaína, también camuflados dentro de bolsas de carbón. Puerto de Buenos Aires, extraño que tanta droga haya sido incautada allí. 400 kilos, vos los decías, en 1060 bolsas que tenían un destino que era Portugal. Allí están las imágenes. Sorprende, bolsas de carbón que iban a ser enviadas a Portugal, de las cuales 70 de estas bolsas contenían hasta ahora ladrillos de cocaína, 7 bolsas que simulaban contener droga, pero bueno, se llevaron la sorpresa de que solamente transportaban ladrillos de material, quizás algún mecanismo de distracción por parte de la organización narco que intentaba hacer viajar vía Buenos Aires tanta cantidad de cocaína. Es impresionante verlo, además muy arriesgado, teniendo en cuenta que pasar todo esto despierta sospecha. Claro, ¿no? e insisto, por eso yo marcaba la sorpresa. Esto sucedió en la Terminal 1 del puerto de Buenos Aires. El procedimiento lo llevó adelante la AFIP. Allá están trabajando, protegidos con barbijos. Fíjate la cantidad de bolsas. Sí. Y el trabajo minucioso o sea que la droga estaba en algunas. En algunas, claro, en algunas. Ajá. Para mimetizar la droga en el carbón. Operación Patagonia se llamó este operativo, repetimos, llevado a cabo por personal de la AFIP. Reiteramos, 450 kilos de cocaína.